Bueno, muy buenas tardes. Bueno, es un gusto pues estar aquí en este grupo y en este trabajo tan interesante, en esta conversación donde hay un cúmulo de saberes que estamos compartiendo y que nos apuntan a procurar cómo aportamos elementos que sirvan para proponer al ministerio por fin unos lineamientos, una reglamentación y unos lineamientos de lo que es la política pública para la educación rural. En la mañana trabajaron dos paneles. Me excuso no haber podido estar porque les ruego que me dispensen porque estaba en reunión de junta directiva. Y ahora entonces, pues espero no entrar muy descontextualizado. Sin embargo, en la mañana hay dos elementos que se vieron muy claros, que es la educación en el posacuerdo y la pertinencia del modelo de la propuesta educativa de Coredi. Dentro de esa pertinencia hay en este momento dos elementos fundamentales dentro de un título que van a desarrollar los dos grupos que les corresponde en esta tarde, a quienes pues saludo muy especialmente, no los desagrego porque ya los mencionaron, pero que son unas personas muy competentes y eso nos augura un trabajo excelente. Y es que dentro de la pertinencia de la propuesta educativa viene una consecuencia, y es como si el modelo y si la propuesta es pertinente, logra la permanencia de estudiantes en el medio. Y esa permanencia tiene dos instrumentos, dos alicientes, dos elementos que van a hacer atractivo el modelo. Y ellos son precisamente el que va a trabajar el primer grupo, que tiene que ver con el componente de la solidaridad dentro del modelo, y el segundo, el componente que tiene que ver con los proyectos pedagógicos productivos. Son dos elementos específicos que contribuyen fuertemente a la pertinencia de la propuesta educativa de Coredi. Eso nos lo van a aclarar enseguida, los dos grupos simultáneamente, para que vamos mirando los dos elementos, el tema de los proyectos pedagógicos productivos y el tema de la solidaridad. Eso tiene que cruzarse en un momento y vamos llevando como el hilo a ver dónde podemos cruzarlos, dónde podemos complementarlos. Por ello entonces la ruta metodológica nos aconseja que lo vamos haciendo paralelamente, para que paralelamente vamos comparando y haciendo el desarrollo. Entonces lo primero que nos van a conversar son, bueno, ¿qué finalidad, qué propósito tiene esta investigación? Miremoslo desde el grupo que trabajó el tema de la solidaridad. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Si en el sistema colombiano nosotros le preguntáramos por los procesos asociativos, solidarios, pues no tendría ninguna pertinencia. Por el contrario, buscamos procesos que sean menos asociativos y que conduzcan, como lo decía el conferencista de esta mañana, en lo individual, en la competencia y en que formemos para que las personas trabajen solos y no en equipo. En ese contexto de lo público o de lo que pretende el ministerio, nosotros queremos mostrar una propuesta diferente. Y eso es lo que el modelo Z, como lo decía nuestro moderador, tiene un valor agregado. Hay dos asuntos y aquí estas damas que me acompañan pues son como la segunda parte. Si en el modelo Z hablamos, y lo decían las personas del impacto esta mañana, organización, conocimiento y producción, pues este panel les va a hablar de la organización y de la producción. El modelo Z dice sistema
educativo para el trabajo asociado. Entonces, precisamente sobre el trabajo asociado es que nos preguntamos nosotros en la investigación. Y por eso el tema de lo asociativo pasó por preguntarnos si habían estrategias para la implementación y apropiación en las comunidades rurales. Y en esas primeras indagaciones nos dieron unas pistas que nos permitió entonces empezar a indagar el tema. En los antecedentes encontramos respuestas interesantes. A nivel internacional hay políticas fuertes sobre procesos pedagógicos comunitarios, asociativos. Argentina, por ejemplo. Canadá, Quebec, por ejemplo, es muy fuerte en esos temas. Colombia, por el contrario, muy débil. Confecop en el 2010 hizo una investigación, aunque de corte muy cuantitativo, sí dejó unas pistas interesantes. La crisis de la educación solidaria en Colombia. Eso no tiene cabida en un sistema como el nuestro. Entonces, sobre eso, digamos, son como los propósitos. Sobre lo teórico, sí hay muy buenos aportes. Y como esto hay que asociarlo a territorios rurales, entonces hay reflexiones muy grandes de ruralidad, ruralidades. En los últimos 2 años salieron documentos importantes desde el mismo Ministerio de Educación y desde la planeación del gobierno, como fue la misión rural, como es Colombia Territorio Rural y todo lo que viene en el punto 1 de La Habana, territorio rural, que esos son esperanzadores y que precisamente es lo que tenemos que hacer cumplir cuando le digamos sí a un plebiscito, que no es decir que queremos la paz, sino que queremos construir la paz y hacer cumplir lo que el gobierno viene diciendo. Y a niveles pedagógicos, pues para lo comunitario hay que buscarlos en la pedagogía social y en la pedagogía popular. Esos son como los propósitos fundamentales que tenemos en la investigación. Muy bien, vamos con el segundo grupo que va a trabajar el tema de los proyectos pedagógicos productivos. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Muy buenas tardes para todos. Esta investigación surge a partir de las voces de los estudiantes. Cuando en el contexto de un municipio como lo es La Ceja, se escuchan algunos estudiantes que expresan su desgana hacia los proyectos pedagógicos productivos. Surge para nosotros la inquietud, conociendo el antecedente que a nivel institucional los proyectos pedagógicos productivos reportan experiencias exitosas en otros municipios. Surge la inquietud, ¿cuáles son esos componentes y esos aspectos que les genera a los muchachos esa desgana o esa pereza para el trabajo con los proyectos pedagógicos productivos? De ahí que surge para nosotros una pregunta de cómo resignificar el sentido de los proyectos pedagógicos productivos con los estudiantes del municipio de La Ceja. Encontramos que los proyectos pedagógicos productivos se encuentran fundamentados desde la normatividad nacional, incluso desde la ley 115, desde el decreto 1860, e incluso desde la ley de emprendimiento. Pero notamos que algunos muchachos expresan su malestar. De ahí que decidimos construir con ellos una ruta metodológica que permita resignificar el sentido. Ese es nuestro objetivo general, construir con ellos esa ruta, ese camino que marque la pauta para el trabajo con los proyectos productivos. Cuando entramos a mirar en el panorama internacional encontramos experiencias significativas dadas en Venezuela, en el cual el papel de los directivos y directivos docentes jugaba un papel fundamental en el significado que le otorgaban a los proyectos productivos. En México también se habla acerca de lo que es el significado y el sentido que le otorgan los estudiantes a las experiencias con proyectos pedagógicos productivos y notamos que uno de esos aspectos que resalta es que el trabajo con los proyectos se realiza desde los primeros años. Desde que los niños ingresan al sistema escolar se empiezan a trabajar los proyectos productivos. También hemos encontrado experiencias significativas en Colombia, una de ellas dada en el municipio de Cundinamarca, en el cual nos hablan acerca del significado que le otorgan a los proyectos productivos y el trabajo que se realiza con estudiantes, padres de familia, comunidad en general, y hacen de los proyectos productivos una experiencia significativa. En esta lógica
entramos a indagar incluso en esta región y encontramos una experiencia significativa en el municipio de Río Sucio. En el municipio de Río Sucio se trabajan los proyectos desde los primeros años en consorcio con otras entidades, como la Federación de Cafeteros de Caldas, como las universidades de Caldas de Manizales, y hacen de los proyectos productivos una experiencia exitosa. Como nuestro marco referencial empezamos a trabajar cuál es la línea que maneja el Instituto Regional Corides de los proyectos productivos, qué son los proyectos productivos y el significado para los estudiantes, y nos encontramos que sus orígenes se remontan a los años 40, en los cuales se piensan los proyectos productivos como una manera de preparar a los estudiantes para incursionar al mercado laboral. Entonces se le da relevancia al carácter productivo, más no al pedagógico de los proyectos. También trabajamos una línea desde los lineamientos metodológicos, cuáles son esos lineamientos, cuál es esa ruta y cuál es el camino a seguir para la construcción de nuestro proyecto. Dentro del diseño metodológico acudimos a la investigación cualitativa, al paradigma crítico-social, que implica que es desde los estudiantes que se van a construir las líneas, no desde nosotros como investigadores, sino en consorcio con ellos. Bueno, muy bien. Dos vacíos que hay. Uno, en la asociatividad. ¿Qué encontró el grupo investigador? Un vacío conceptual, metodológico y evaluativo. A eso apunta. Y el otro, ¿qué encontró? Desgano, pereza de los muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pregunta es la que nos tenemos que hacer precisamente para superar esas carencias? Eso desde los estudiantes. Ya el equipo de Diana amplió como qué población tenía. Vamos a mirar si lo puede profundizar, lo mismo que el equipo de Rubén, qué población fue la que fue el objeto del trabajo. En un universo tan grande como lo mostraron en el impacto de más de 8.000 estudiantes, pues elegir una muestra era complicadito. Sin embargo, quisimos trabajar con estudiantes, egresados, tutores, directivos docentes y algunos externos para poder encontrar respuesta. Fue así como se consultó la opinión sobre el tema a 43 estudiantes de 2 comunidades rurales relativamente cercanas, de Marinilla, una vereda de Marinilla y una vereda del Peñol. Ya estuvimos trabajando con los estudiantes, una metodología pues de entrevista grupal y a través de un cuestionario, digamos que de cierta parte guiado, pero que al final se podían expresar libremente en plenaria sus aportes. También lo hicimos con los egresados, aprovechando estos estudiantes que vienen aquí de diferentes municipios de Antioquia. En este caso no fueron estudiantes de la tecnología, sino de la técnica profesional en procesos empresariales rurales. 2 grupos de esos estudiantes consultamos. Consultamos también a los tutores de Marinilla en microcentro, son como 18 si no estoy mal. Los tutores del municipio del Peñol igualmente en microcentro, o número cercano a 20. Y aprovechando una capacitación en la sede central, o sea aquí, consultamos la opinión y los trabajamos con la misma metodología a tutores del municipio de Argelia, Caracolí, Concepción, Guatapé, Heliconia, Ituango, Puerto Berrío, San Andrés de Cuerquia, San Luis, San Pedro de los Milagros, Santa Bárbara y Sonsón. Hicimos entrevistas grupales a personas que tenían una buena experiencia con el modelo y en Coredi, al director y fundador de Coredi, el padre Francisco, al rector de la época en que se construyó el modelo en el año 2000, al coordinador académico y a una coordinadora de campo de ese entonces. Pero como nos encontramos también que el tema de lo asociativo y solidario nace desde, digamos que es un antecedente de Coredi, dio casi que la vía a Coredi, entonces nos tocó rastrear información desde los años 1968 y 70, para lo cual nos conseguimos a un sociólogo que vivió todo ese proceso del Peñol y todo ese movimiento del viejo al nuevo Peñol, y trabajamos esos aspectos para rastrear y conocer que los procesos populares de Coredi nacen es precisamente de lo asociativo y solidario, por encima de lo que se hablaba de la alfabetización. Entonces, digamos que esa fue la población. Diana nos complementa, ahora amplió
El segundo punto nos lo complementó un poquito en el tema de la población específicamente con la que trabajó. Bueno, yo sí le quiero dejar esa tarea a mi compañera Liliana, que nos va a ilustrar un poquito acerca de ese tema. Bueno, muy buenas tardes. Hablando entonces de la población que se eligió para la investigación, se ubica en el municipio de La Ceja en 4 veredas, en las veredas de San Rafael, La Playa, Colmenas y Piedras. En el municipio de La Ceja una muestra de 78 estudiantes. ¿Qué caracteriza esta población? En cierta medida la población es muy citadina, muy urbana. Entonces, a pesar de que la elección de las veredas fueron en distintas ubicaciones, los chicos se identifican mucho con la parte rural, perdón, con la parte urbana. Entonces, fue una situación pues que encontramos inicialmente. Son personas que están permeadas, o sea, que las veredas están permeadas por una serie de cultivos de flores, o sea, por otras prácticas agrícolas que no tienen pues mucho que ver de pronto con la línea que maneja la institución en proyectos pedagógicos productivos. De pronto esa es una de las situaciones pues que encontramos bastante evidente y que hace de pronto que los estudiantes no se sientan identificados con estas actividades. Muchos de los estudiantes a los que les aplicamos pues la técnica, con los que hicimos las técnicas y los instrumentos que fueron correspondientes pues cada una de las técnicas a los instrumentos, el primer objetivo específico, en ese aplicamos técnicas de talleres, de grupos focales y también hicimos o sea, aplicamos por medio de una pauta. En esa aplicación de las técnicas encontramos que lo que desmotiva tanto a los muchachos de pronto es la falta de ingreso económico a partir de los proyectos pedagógicos. Para ellos el proyecto pedagógico no es rentable, entonces a raíz de que tienen en la misma localidad los cultivos de flores o ganadería inclusive, que son mucho más rentables para ellos, el proyecto pedagógico productivo pues no les genera mayor rentabilidad. Yo ahorita le explicaba a algún compañero que estaba en el stand, por ejemplo, allá en el municipio de La Ceja hay familias que tienen cultivos entre 20, 30 y 40.000 flores y una flor en promedio se vende entre 500 y 1.000 pesos. Y eso es una actividad que genera ingresos cada semana. Entonces, si ustedes multiplican la cantidad de flores que tienen en un cultivo con el valor por el cual venden la flor, pues es mucho más rentable que de pronto dedicarse a la explotación de gallinas o de pollos, en este caso pues que tenemos allá en el municipio de La Ceja o inclusive pues que el mismo cultivo de hortalizas. Entonces, básicamente ese fue como lo que encontramos, uno de los hallazgos principales por la situación de la parte económica en la rentabilidad y en lo que la cultura de allá del municipio pues en este momento enfatiza. Bueno, muy bien, ya estamos ubicados en los propósitos de la investigación, en las poblaciones a las que se trabajó. Viene un trabajo de fondo, ¿cuáles son los aportes que las investigaciones hacen precisamente para mejorar en el modelo de Coredi, mejorar esos 2 elementos? Mejorar todo lo que tiene que ver con la solidaridad en el modelo y cómo mejorar los proyectos pedagógicos productivos para que realmente los dos elementos contribuyan a que motiven la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y en el medio rural. En el plegable les entregamos a ustedes, digamos, el resumen de lo que queremos hoy contarles sobre esas contribuciones. Comencemos por las contribuciones que esta investigación le hace a la educación rural en general, que aplica para modelos flexibles, inclusive para modelos tradicionales. En primer lugar, nos encontramos, y muy contentos por ese asunto, una coincidencia entre esos antecedentes revisados, entre la teoría que buscamos, que claro que era una teoría que buscaba el desarrollo humano y centrado en la persona, y en el trabajo de campo. Coinciden en que es necesario fortalecer esas capacidades asociativas y solidarias en las comunidades.
Eso está en la gente, está en la teoría y están en antecedentes. Falta es que volvamos eso un poquito más en la realidad. Bueno, también encontramos que es urgente estrategias pedagógicas a fin de que la escuela formal pueda trabajar esos valores solidarios y colectivos. Repito lo de ahora, las políticas del Estado son muy débiles en ese asunto y no promueven, o como dicen los rectores, no estimulan lo organizativo y lo productivo. Por el contrario, lo desestimulan. Buscamos la competencia, o si no, preguntemos qué están entregando los rectores hoy y cuál es el afán de ellos con las pruebas que hoy están entregando, y que una de nuestras compañeras tuvo que salir muy rápido debido a eso. Esos sistemas de los que hablaba hoy el expositor central, cuando hablaba del neoliberalismo y de cómo mata todos estos sistemas productivos asociativos, que eso no interesa, la investigación confirmó que solo para vencer esos sistemas individualistas solo se puede contrarrestar con procesos asociativos. Qué difícil va a ser para Colombia ahora, en este proceso de paz, poder sostener esos procesos asociativos que sostengan lo territorial, porque de lo contrario nos van a invadir, porque ya no va a haber quien cuide el territorio, entonces nos invaden, y nos invaden los extranjeros que se iban a encontrar el provecho, que desestimaron al campesino. Al campesino le dijeron que el campo no sirve, pero para los de fuera y los que tienen el poder sí tiene mucho valor. Recuerden, el 80% de la tierra lo tienen los ricos. Y eso está para ganadería. Otro asunto importante que encontramos, esto es confrontando la teoría con el trabajo de campo. Ese panorama individualista de este mundo moderno, la escuela debe potenciar es la participación democrática y el compromiso social y el buen vivir. Hoy nos decía el señor Porras, y nos lo ratificaba el primer moderador, si hay desarrollo territorial, pero el que nos dicen desde allá de arriba, no el desarrollo para el territorio. El otro asunto, los procesos curriculares, dicen ellos, deben articular esos contenidos con competencias, ojalá no con capacidades, ojalá no tanto pensando en competencias, para poder que esta propuesta, si es articulado, sea pertinente. De lo contrario, lo dijeron en las mismas comunidades, no es pertinente. En cuanto al tema de la evaluación, en esta propuesta asociativa comunitaria, imposible hablar de una evaluación cuantitativa. Por el contrario, la desestimamos y consideramos que se deben pensar en instrumentos de coevaluación, no en instrumentos de control, que permitan la retroalimentación entre los integrantes del equipo o grupo de estudio, si primero empezamos con la escuela, para que después se vaya a la comunidad. Así los resultados son oportunidades para el aprendizaje, no oportunidades para medir estudiantes. Igualmente es necesario la autoevaluación. A través de esta los estudiantes se vuelven más críticos. Además permite establecer estrategias de mejoras porque conocen sus debilidades y potencialidades. Y otro asunto del cual hablaba don Roelio hoy, se confirmó esa necesidad de la capacitación continua y permanente en estos procesos, sobre todo para estos modelos educativos. Me encontré con una profesora haciendo fila en la Secretaría de Educación el año anterior con el tema del concurso, 2 licenciaturas, iba para La Ceja Leonardo y no sabía que era escuela nueva. Trabajaba en Medellín. Entonces, la complejidad de hablar de proyectos pedagógicos productivos y de procesos comunitarios no se aprende en una licenciatura. Tiene que ser a través de procesos de formación que nos lleve a eso. En cuanto a esto digamos que son las contribuciones generales a la educación, pero ya hay unas contribuciones al modelo concretamente, no quiere decir que las anteriores no aplican, también lo hacen. Entonces, la investigación le permite al modelo, si se quiere, aportes
en ese componente conceptual, en ese componente metodológico y evaluativo. En lo metodológico se centra mucho la investigación en recomendar lo colaborativo y lo cooperativo, haciendo pues una pequeña diferencia entre lo que es colaborativo y cooperativo. En cuanto al tema curricular, y ahí nos pegamos, y qué alegría ver cuando expusieron los compañeros que hacían lo de presencialidad concentrada, cuando hablaron de Amartya Sen y de Marta Nagrao, sobre las capacidades del ser humano. Yo creo que es sobre eso que se monta un currículo, no sobre competencias. Seguramente las competencias se podrán pegar después y darán respuesta a eso. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacemos y se puede profundizar el tema. Y lo otro aspecto que entregó la investigación es que el modelo Z tiene unos principios pedagógicos y nosotros nos referimos a dos especialmente: aulas abiertas y lo que significa escuela, familia, comunidad. Entonces, hay aportes de la pedagogía social en ese sentido, que busca superar el paradigma de la escuela, llevándolo más allá de los muros que delimitan su espacio físico, articulando procesos familiares y comunitarios, y donde los estudiantes aprenden a conocer e interactuar con organizaciones y redes de la sociedad civil, gobiernos y organismos locales y nacionales. La escuela tiene que ser abierta, no un lugar cerrado como por muchas situaciones se tiene que cerrar. Muy bien. Hay en el otro equipo un trabajo bastante interesante que nos lleva precisamente a mirar cómo en los proyectos pedagógicos productivos hay un aporte al modelo y cómo superar las deficiencias que tenemos. Esa pereza de los muchachos, a ver qué hay que hacer para que eso sea realmente atractivo, para que sea realmente seduzca. Lo que pasa, don Francisco, es que dentro de los principales hallazgos en el proceso fue que la pereza de los muchachos no obedece al componente pedagógico de los proyectos. Incluso es un aspecto que ellos destacan. Si bien es cierto que nosotros tenemos voces de los muchachos que invitan y dicen qué pereza, no nos gusta, esa desgana, esa pereza no está dada incluso por el componente pedagógico, lo destacan, lo valoran. Con los muchachos con los cuales hicimos la investigación no hubo uno solo que nos dijera que no aprendía o que no encontraba en los proyectos pedagógicos una posibilidad de trascender esos conocimientos. La pereza, la desgana está en el carácter productivo. Es ahí uno de los principales retos de la educación, de los procesos formativos que se desarrollan en el campo. ¿De qué manera superar esa mirada que está centrada en los muchachos en lo productivo? Yo lo pienso desde los procesos que nos comentaba ahorita don Rubén y nos decía articular los procesos comunitarios, articular los procesos asociativos para que de verdad trascienda no solamente la mirada pedagógica y que el proyecto no se quede simplemente en eso, en un proceso que está centrado en el aula, sino que trascienda las comunidades y que cumpla, o sea, satisfaga las expectativas de los estudiantes, porque sus expectativas no solamente están dadas en lo pedagógico, sino también en lo productivo. De ahí que sus aspiraciones en muchos casos estén dadas por fuera del espacio rural, y pienso que la educación debe también centrarse en los procesos de los estudiantes para que amen y quieran su territorio, pero eso solamente se puede dar desde los primeros años. No podemos esperar que los muchachos lleguen a secundaria o que lleguen a nuestras manos en lo que son los modelos flexibles o en este caso en lo que es Coredi, para entrar a fomentar o a trabajar con ellos ese amor y ese sentido de pertenencia por el campo. Yo creo que tiene que ser un trabajo que se debe dar incluso desde políticas nacionales para velar por la permanencia de los estudiantes en los territorios. Si bien pues una de las principales conclusiones o contribuciones que se pueden hacer desde este trabajo es la mirada que tiene la institución con relación a los estudiantes. La institución concibe al estudiante como un líder de procesos y como un líder capaz de transformar el territorio y de cierta forma contagiar a aquellos habitantes que lo rodean. Entonces nuestros estudiantes en las veredas se convierten en líderes capaces de transformar esas realidades y a partir de esos construir una nueva sociedad. Nuestros chicos, no vamos a hablar pues solamente del municipio de La Ceja, pero sí vamos a hablar en forma general y tenemos líderes en todos los municipios. El hecho de pronto de que la investigación se centre un poquito en el municipio de La Ceja no quiere decir que se enmarque solamente ahí.
Pues de hecho partimos de que no existe una sola ruralidad, sino que existen múltiples ruralidades, inclusive no se piensa en una sola ruralidad desde lo local, ni desde lo regional, mucho menos desde lo nacional. Inclusive en el mismo municipio encontramos diferencias en costumbres, diferencias en estilos de vida, o sea, las mismas veredas se encuentran como distintas en esa forma de llevar esos estilos de vida. Otra de las contribuciones tiene que ver con la línea que desarrolla la institución a través de los proyectos pedagógicos productivos. Es una estrategia que está desde el modelo Z y que en algunas familias lo visibilizan como una oportunidad laboral. De ahí pues que se debe pensar en una política, pues pienso yo que dentro del modelo que tenemos, y si vamos a establecerlo como modelo para Antioquia, se debe pensar en una política de proyectos pedagógicos productivos que se conviertan en una alternativa laboral para los estudiantes y para sus familias. Cuando la compañera menciona las aspiraciones de los estudiantes se enmarcan por fuera del territorio, es esos deseos que los muchachos tienen de salir, de irse y abandonar el campo. Para ellos no les llama la atención, por ejemplo, bueno, vamos a montar una unidad productiva y de ahí vamos a generar los ingresos que necesitamos para la familia. No, porque las mismas familias apoyan esa iniciativa de que ellos se vayan a buscar mejores oportunidades y a salir adelante. Para ellos sinónimo de salir adelante es irse de la vereda, es irse a estudiar a la zona urbana o inclusive hasta Medellín. Muchos hablan de irse a la ciudad. Entonces es una situación que es apoyada por los padres de familia. En ese orden de ideas, las veredas y estos espacios rurales están quedando solos. De ahí que hagamos alusión a lo que decía el señor Fonegra esta mañana cuando habla de los índices, de esos índices en Colombia, de que el campo ya no produce ni siquiera la mitad de lo que los habitantes de este país requieren para tener una seguridad alimentaria. A eso nos está llevando muchas de las realidades que estamos viviendo y creo que ahí es el momento pues como de poner los ojos en el campo y de poner los ojos en estos jóvenes que los tenemos en nuestras manos todavía y de mirar entonces qué vamos a ofrecer como institución, qué es la línea que vamos a implementar para que estos proyectos pedagógicos productivos se hagan atractivos, se hagan llamativos y para que ellos sientan esos deseos y esas ganas de implementar esta estrategia como una alternativa laboral. Muchas gracias. Vea, el tiempo es cortico, pero tiene una capacidad de síntesis bastante interesante. Aquí nos mueve y me mueve una pregunta, una general y para el sistema educativo y una particular para Coredi en la propuesta educativa. Nosotros sabemos que tenemos una educación pública con unas inflexibilidades tales que el modelo urbano es lo que nos quieren imponer en lo rural. Hay estándares, hay normas. Para el gobierno nacional la política educativa es, perdone lo que voy a decir, horas nalga, mientras más sentado esté el muchacho en un pupitre, eso es lo que vale. Pero no olvidamos que es que los ambientes de aprendizaje no están en todas partes, menos en el salón. El ambiente de aprendizaje empieza desde la casa. Y ese es un tema que es una inflexibilidad del sistema. Entonces, ¿cómo nosotros desde el modelo de Coredi vamos a ser capaces de romper la inflexibilidad del sistema educativo para que por fin desde la política pública educativa vean que lo pertinente para el campo no es la educación urbana? Y desde Coredi tenemos dos retos que nos lo iluminan muy bien los dos grupos. Primero, hay un reto en el plan de desarrollo de Coredi y el primer reto es que tenemos que repensar los elementos conceptuales de los conceptos de solidaridad, de asociatividad y de proyectos pedagógicos productivos. No es el proyecto pedagógico productivo del gallipato, de la gallinita que empolló el huevo de un pato. No, es el proyecto pedagógico productivo que nace
desde una reconceptualización también, ya en el PEI institucional, de cómo la comunidad educadora es todo un conjunto de personas, la familia, la escuela y la comunidad, que se integran precisamente para hacer unos proyectos productivos, que no es un muchachito allá con el papá y la mamá haciendo un cuadrito de cebolla, no, como desde toda la comunidad, familia, escuela, comunidad, se integran en unos nuevos proyectos productivos que realmente estén en una dimensión que sea atractiva. Reto para el plan de desarrollo de Coredi, reto para las instituciones en un nuevo enfoque de capacidades y en un nuevo enfoque de integración de la comunidad educadora, para que esos elementos que son efectivamente los que motivan al estudiante y a las familias, haga que ellos sí permanezcan en el medio. Y cómo lo hacemos también, que le podemos mostrar al ministerio que sabe qué, pero no sabe cómo, diga que el cómo que nosotros hacemos sí se puede integrar al qué de las normas, porque hoy infortunadamente las normas, las leyes no dejan cumplir la Constitución.